Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver el tema de diseño de cuestionarios, uno de los temas relevantes dentro de lo que es la investigación de mercado, que ustedes probablemente conocen como usuarios al haber contestado muchas encuestas, muchos cuestionarios, ¿cierto? Entonces es una de las cosas como típicas que uno considera dentro de lo que son los estudios de mercado. Ahora, como hemos visto, los estudios de mercado son mucho más que eso, involucran muchos otros aspectos, involucran aspectos de estudios exploratorios, muchas veces estudios cuantitativos, encuestas y otros tipos más, pero este es probablemente uno de los que más se utiliza, el cuestionario, como parte de una encuesta, ¿cierto? Y por eso le vamos a dar su justa cobertura. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes esta presentación. Bueno, ahí tienen un par de ejemplos, un ejemplo quizás más de papel, como uno está acostumbrado a veces a recibir en alguna empresa de servicio, por ejemplo cuando va a un restaurante o ese tipo de cosas, y ahora la versión más moderna, por decirlo así, ¿cierto? A través de algún medio digital, en una página web o en su versión de smartphone. Bueno, eso es esta encuestas, ¿cierto? Se basan en estos cuestionarios. Recuerden que una encuesta es una aplicación sistemática de un cuestionario a un grupo de personas, o un grupo significativo de personas. Entonces, el cuestionario está en el centro de lo que son las encuestas. El diseño de las mismas y cómo hacerlo de modo de disminuir el error es el foco de lo que vamos a ver a continuación. El diseño cuestionario tiene varias fases que aparecen en este diagrama, ¿cierto? Básicamente, ¿de qué se trata esto? Es que yo tengo que tratar de cuando hago un cuestionario, tratar de preguntar las cosas que son necesarias en función de los objetivos de la investigación de mercado, pero al hacer estas preguntas, yo voy a tener que tratar de concientizarme y tener en mi mente, ¿cierto? Que siempre voy a estar tratando de disminuir el error en este estudio. Y el error que en este caso, en el caso del diseño de cuestionario, voy a estar muy preocupado, son dos tipos de errores, el error de respuesta y el error de no respuesta. Ambos, respuesta y no respuesta, de alguna manera están vinculados a los errores no muestrales. Recuerden que los errores totales, el error muestral y el no muestral, y los errores de respuesta y no respuesta son parte del error no muestral. Entonces, ambos errores son importantes y de reducir, y vamos a intentar hacerlo a través de distintas acciones que vamos a considerar. En términos generales, la primera parte es básicamente con hablar con las personas que están encargando el estudio, ¿cierto? Redefinir si es necesario los objetivos o chequear que los objetivos estén correctos, obtener información. Esta información a veces puede venir incluso de un estudio exploratorio previo que puede ayudar, ¿cierto?, a que los resultados o la aplicación de este cuestionario sea mejor. Entonces, la información previa siempre va a ayudar a una mejor confección de un cuestionario. Otra cosa que yo tengo que considerar es básicamente qué tipo de encuesta voy a hacer. En términos generales, hay dos grandes dimensiones en el diseño, perdón, en el tipo de encuesta. Uno es la forma de la administración, y ahí uno puede usar con encuestadores, ¿cierto? En que hay un encuestador que llama o que va con la encuesta y pregunta físicamente a las personas que están incluidas dentro de la muestra. O la otra opción es autoadministrada. Esa es como la grandes categorías. Autoadministrada significa que las personas reciben el cuestionario por correo, por mail, en el teléfono, ¿cierto? O se las dejan, por ejemplo, en la habitación en un restaurante, o en la mesa en la habitación en un hotel, o en la mesa en un restaurante, y la gente contesta sin que esté el encuestador presente ahí, sin que haya otra persona. Básicamente, ellos se autoadministran la encuesta. Ese es uno. Y lo otro es el medio de la administración, que está vinculado, pero que es una cosa diferente, ¿cierto? Que es si lo voy a hacer en papel, si lo voy a hacer por teléfono,
si lo voy a hacer en papel por correo, si lo voy a hacer por medio digital web o por medio digital teléfono celular o a través de alguna de las redes sociales. O sea, uno es el tipo de administración, si es autoadministrada o con un encuestador, y la otra es el medio a través del cual va a hacerse llegar esta encuesta, este cuestionario que las personas van a tener que contestar y cómo se va a retirar esto. El segundo es aspecto del contenido de las preguntas, ¿cierto? Ahí es muy importante cubrir todas las cosas que se necesite cubrir de acuerdo a los objetivos del estudio. Después de eso, o sea, la parte fundamental del punto 2 es que se cubran todos los temas y por lo tanto tengamos la información necesaria para el estudio. El tercer punto que está ahí se refiere al formato de respuesta y en general hay dos grandes formatos de respuesta, respuestas abiertas y respuestas cerradas. Dentro de respuestas cerradas hay varias alternativas. Las respuestas abiertas obviamente permiten expresarse un poco más, ¿cierto? A las personas, de alguna manera sin restricción, y la respuesta cerrada tienen algunos formatos específicos, por lo tanto uno tiene que responder dentro de esas alternativas que a uno le dan, pero tiene la ventaja que es mucho más rápido de tabular, de conseguir la información y tabularla y analizarla posteriormente. Después que uno tiene definido más o menos el formato de respuesta, está la redacción de las preguntas, es decir, cómo voy a preguntar exactamente, cuál es la redacción exacta de esas preguntas. Cuando yo tengo todas las preguntas, normalmente tengo que redactar más preguntas de las que finalmente voy a utilizar. Y algunas de estas preguntas yo las voy a probar, voy a revisar y a lo mejor me voy a quedar con algunas que son mejores que otras, ¿cierto? Porque siempre voy a tener un problema, el problema del espacio y el problema del tiempo. Por lo tanto voy a intentar tener, ojalá, un cuestionario acotado que cubra todos los puntos, ¿cierto? Y por ende voy a tratar de seleccionar las mejores preguntas para obtener la información requerida. En este sentido, el punto 6, ¿cierto? Perdón, el punto 5, ¿cierto? Tiene que ver con la secuencia de las preguntas. Recuerden lo que decíamos antes, que estábamos interesados en reducir el error de respuesta y el error de no respuesta. Bueno, el formato de respuesta, la redacción de las preguntas, la secuencia de las preguntas tienen un impacto importante sobre estas alternativas. En realidad todas, pero esas en particular tienen un impacto importante sobre ese nivel de errores. En el caso de la secuencia de las preguntas, básicamente una vez que ha seleccionado uno las preguntas que va a incluir en el cuestionario, tiene que decir el orden, en qué orden van a ir. Y a veces uno, sobre todo cuando uno está recién haciendo un cuestionario, como que tiende a hacer el orden en función de cómo se le ocurrió. O sea, como que las va poniendo casi que en el orden cronológico en que se escribieron. Obviamente que esa no es la mejor manera, obviamente que hay unas maneras más óptimas de hacer el secuenciamiento de preguntas y eso vamos a ver en esa fase. O sea, qué va primero, qué va al medio, qué va al final, son decisiones importantes para tratar de aumentar la respuesta, que las personas respondan la pregunta y facilitar o evitar más bien, ¿cierto?, que las personas abandonen o no quieran contestar un cuestionario. Junto con eso están, ¿cierto?, las características físicas. Se refiere a que en general, bueno, ahora muchas encuestas son digitales, pero antes eran impresas. Cualquier cosa que uno pueda hacer para que la encuesta sea más bonita, más atractiva, más fácil a la vista. Por ejemplo, desde la tipografía, que todo el mundo la pueda leer, que se entienda, que los colores sean más o menos neutrales pero agradables, etcétera, ¿cierto? Todo eso va a ayudar a que tenga atractivo el cuestionario y por lo tanto las personas contesten mejor. Y disminuyendo los errores. Y finalmente, como siempre, se recomienda y es necesario, antes de aplicar un cuestionario, ¿cierto?, es hacer una preprueba o pretest, por eso se llama preprueba, ¿cierto?, del cuestionario con una submuestra o con una muestrita muy pequeña, ¿cierto?, para checar que esté funcionando bien y hacer los últimos arreglos. Y finalmente viene la revisión y la encuesta final, que ya viene la aplicación. Y ahí también hay aspectos importantes, sobre todo en términos de la cantidad de
por ejemplo, la cantidad de encuestadores. Fíjense que cuando uno tiene distintos encuestadores en una encuesta que no sea autoadministrada, uno de los problemas que puede existir es que algunos encuestadores sean muy buenos, otros no tan buenos, algunos sean muy neutrales y objetivos y otros sean no tan prolijos o a veces intervienen en las respuestas. O sea, el tema de la aplicación del cuestionario, en particular cuando se trata de no autoadministrada, sino que con encuestadores, es un tema muy importante. De hecho, ahí, en esa fase, ¿cierto?, se hace normalmente relevante el tema de la supervisión. Y la supervisión significa que de un porcentaje de encuestas que aplica, o de cuestionarios que aplica una persona, ¿cierto?, un porcentaje de ellos son verificados, algunas veces incluso se vuelve a hacer de nuevo la encuesta por otra persona o por un supervisor para chequear que efectivamente los datos vinieron de ahí y que estaban bien tomados. ¿Ah? Entonces todo ese tema de la aplicación que va en la parte final también es relevante. Lo mismo que cuando uno lo lanza, por ejemplo, en un sitio web, también cuándo lo lanza, cuánto tiempo está disponible, se puede obtener la información en un mes o solamente en un día. Son algunas decisiones que uno tiene que tomar, ¿cierto?, para efectos del estudio y que obviamente no hay que van a tener un efecto, ¿cierto?, en la cantidad de encuestas que uno reciba o cuestionarios que uno reciba, pero también en la validez de los resultados. Bueno, como decía, este es otro ejemplo, en este caso en un cine, una encuesta típica, un cuestionario para una encuesta típica en el cine, ¿cierto? Y en particular, incluso esponsoreado con ¿cierto?, el apoyo de algunos marcas comerciales. Entonces, el tema de hacer encuestas, el tema de preguntar por opiniones es súper relevante tanto para empresas de consumo, empresas privadas, empresas de servicios, pero también, como ustedes habrán visto, en temas de políticas públicas, para las noticias, para, qué sé yo, para encuestas de políticos, de ideas, etcétera. Los estudios de opinión son muy relevantes y muchos de esos se basan en herramienta que son los cuestionarios. Entonces, como decía anteriormente, un punto súper importante es que yo cubra todos los puntos a investigar. Y para eso es necesario saber qué es lo que se está investigando y qué conceptos se están investigando, qué materias, qué problemas se están investigando. Y ahí hay que referirse, ¿cierto?, a los objetivos del estudio, a los objetivos de investigación y eventualmente chequearlo con los mandantes, o sea, con las personas que están interesadas o los que están pidiendo el estudio. También chequear cualquier información previa que yo haya obtenido o los estudios cualitativos previos, exploratorios previos que yo haya hecho, también me pueden ayudar. Como yo señalaba anteriormente, yo voy a estar focalizado en estas dos cosas, en tratar de disminuir, ¿cierto?, los errores de respuesta y los errores de no respuesta. ¿Qué son errores de respuesta? Básicamente es que las personas respondan incorrectamente, que respondan no lo que es la verdad o no lo que es lo que sucedió o no responden exactamente lo que ellos piensan o lo que hicieron. Y esto puede, a grandes rasgos, se puede producir por estos dos grandes motivos. Uno, porque de alguna manera los encuestados, las personas que contestan, no tienen la habilidad para responder con precisión. Esto no significa que tengan alguna dificultad cognitiva u otra. No, significa que básicamente las personas que contestan, como cualquiera de nosotros, ¿cierto?, tenemos algunas dificultades, ¿cierto? Algunas dificultades, por ejemplo, somos olvidadizos. No recordamos muy bien. Nosotros creemos que recordamos perfectamente muchas cosas, pero en la práctica no somos tan buenos para recordar. Obviamente hay gente que tiene muy buena memoria y tiene, entre comillas, memoria fotográfica, pero incluso ellos van a tener probablemente memoria selectiva. Entonces, para algún tipo de fenómenos o hechos o cosas, ellos van a tener excelente memoria, pero para otras probablemente no. Es como la gente que le gusta, no sé, las películas y se sabe todas las cosas, sabe quién actuó, etcétera, etcétera, pero si uno le pregunta otras cosas, por ejemplo, de la vida diaria u otra, probablemente no va a tener necesariamente el mismo nivel de memoria. Y lo otro es que uno a veces asume que las personas tienen la misma información que uno tiene, o que la empresa tiene, o lo que lo están haciendo los investigadores. Y eso no siempre es así. Por ejemplo, si uno le pregunta a algunas personas con respecto a las marcas que hay dentro de una categoría, uno asume
que las personas conocen varias de estas marcas, pero puede ser que varios de ellos ni siquiera hayan visto algunas de estas marcas y obviamente ellos van a contestar en base a lo que sepan, pero más bien van a adivinar y por lo tanto eso va a producir un error de respuesta. Lo otro que puede suceder también que es muy relevante es que las personas a veces responden en función de lo que ellos creen que les van a preguntar, le están preguntando o en función de quién es el que ellos creen que está preguntando. Entonces, pues les doy un ejemplo. Si yo estoy haciendo un estudio con respecto a la marca Adidas, supongamos, y a mí me gusta el deporte, y a mí en particular me gusta la marca Adidas, y me preguntan muchas cosas de deporte, y de repente me preguntan por la marca de las tres bandas, etcétera, y digo, esta es una marca, esta es una encuesta de la marca Adidas, así que yo voy a poner todas las cosas buenas, buenas, buenas. Y a lo mejor no era así, era solamente una encuesta deportiva, y de hecho la pregunta era más bien para otras marcas, pero yo respondo en función de lo que yo creo. Muchas veces esto lo hace todo el mundo, digamos. Busca como entretenerse, busca adivinar, busca que su cerebro funcione, ¿cierto? Entonces empieza a buscar esta pista y dice, esto debe ser de este tipo de empresa. O al revés, supongamos que, no, seguro que es de la marca Adidas, pero a mí me carga la marca Adidas porque en realidad me gusta más Nike o me gustan más otras marcas, así que, o compré unas zapatillas y me salieron malas, no sé, lo que fuere, y empiezo a contestar todo no necesariamente bien. O el ejemplo, en el caso de las marcas, pero el otro ejemplo es el de la deseabilidad social o aceptabilidad social, que es muy relevante, que tiene que ver con que uno responde pensando en los otros, no pensando en lo que uno realmente siente, piensa, cree. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces uno a veces responde para no tener problemas o para encantar o para de alguna manera tener la aprobación del resto, de los otros, ¿cierto? Uno responde lo que normalmente cree que el mundo respondería, aunque uno no tenga esa misma opinión. De ahí que hay que tener mucho cuidado con estas encuestas, sobre todo encuestas políticas o encuestas de opinión, porque muchas veces la gente no está diciendo exactamente lo que piensa, solamente dice algo para conformar y para sentirse dentro de lo que la gente está diciendo. Y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en sociedades que de alguna manera importa mucho lo que el resto de la gente opine. Hay otras sociedades que pueden ser un poquito más individualistas y un poco más como franca, un poco más sincera, en que ese problema de la deseabilidad social o aceptabilidad social es menor. En las latinas, en las nuestras, ¿cierto? A veces pasa, o sea, en las comunidades como las nuestras, ¿cierto? Pasa eso de que se dé este fenómeno de la aceptabilidad social. Y hay otros errores más que pueden afectarlo o problemas que pueden afectar los cuestionarios y por lo tanto el error de respuesta, pero eso diría yo que son los más importantes. Y por otro lado, yo voy a estar intentando siempre de eliminar los errores de no respuesta, ¿cierto? El error de no respuesta significa que las personas que habían sido seleccionadas o contactadas para hacer para contestar un cuestionario, una encuesta, ya empiezan a contestarlo y no lo terminan. O les llega el mail o les llega el link o llega la encuestadora a su casa y les dice, no, sabe que no me interesa contestarle, o sabe que no tengo tiempo, o sabe, ni siquiera le abren la puerta, o uno le pone delete. Todo eso es error de no respuesta, ¿ya? Y yo voy a intentar que ese error de no respuesta ojalá sea menor. En particular cuando ya la persona ha decidido contestarme. O sea, si yo ya logré que me abriera la puerta y dijo, ya, sí, le voy a contestar la encuesta, yo lo único que no quiero es que a mitad de la encuesta la persona me diga, ¿sabes qué más? Me aburrí. O ¿saben qué más? ¿Por qué me está preguntando eso? No corresponde o no me alata o ¿saben qué más? No voy a seguir contestando la encuesta. O otro es que pasa mucho, ¿cierto? Contesto las 5 o 6 primeras, bien, empiezo a mirar, sobre todo cuando eran en cuestionarios, y yo, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 10 páginas. No, me da lata. Y ahí, en vez de no contestar, tiro 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eso, fíjense que, ¿cómo se mezcla? Ahí algunas de las cosas que estamos diciendo ahí podrían influir en error de no respuesta, que la persona deje de responder, o en error de respuesta, porque las personas empiezan a responder cualquier cosa que no necesariamente es lo correcto.
sea, en muchas de las cosas que vamos a hablar ahora van a tratar de disminuir esto, de disminuir el error de respuesta y disminuir el error de no respuesta. Eso es un ejemplo, era un ejemplo a propósito de desigualdad social, una encuesta entretenida, por eso que y entretenida y para que ustedes se fijen que de repente los estudios hay que mirarlos con cuidado. Entonces, este es un estudio en Chile, dice, ¿se considera usted una persona tolerante o intransigente? Todo el mundo. 87% tolerante, un 13%, perdón, sí, un 11% intransigente. ¿Cómo califica a los chilenos? O sea, todo el resto. Un 54% intransigente, un 40% tolerante. O sea, los únicos tolerantes somos nosotros y los otros son los intransigentes. Eso pasa con mil cosas. Pasa con mil cosas, no, pasa en lo político, pasa en cualquier estudio, pasa en las opiniones respecto a ciertas políticas públicas, pasa con respecto a muchas cosas que uno tiene como un pequeño doble estándar. Entonces hay que tener ojo con esas preguntas. Bueno, dentro de lo que es el diseño de cuestionario, yo mencioné antes que una de las cosas importantes era el tipo de encuesta, mencioné los distintos tipos, ¿cierto? Después está el tema del formato de respuestas. Independientemente que yo elija una encuesta, por ejemplo, autoadministrada, escrita, que yo la voy a dejar, por ejemplo, en los restaurantes, yo eso mismo podría decir, deme su mail, ¿cierto? O su Instagram o el mail, que es más sencillo, y yo le mando una encuesta en línea y así usted participa en un sorteo o así usted participa en descuentos entre comillas, futuras visitas, ¿cierto? Ya. Independientemente de cómo le llegue ese cuestionario a las personas, ya sea se lo dejen ahí en físico, en papel, o lo tenga que responder, por ejemplo, después en un link con el mail o algo así, ¿cierto? Yo voy a tener que elegir en ese cuestionario qué tipo de formato de respuesta voy a utilizar. Y en términos generales hay dos grandes tipos de formato de respuesta. Uno son las respuestas abiertas y otro son las respuestas cerradas. Como aparece aquí, las principales ventajas de la respuesta abierta es que se obtiene más información y se obtiene más riqueza de información. Las personas pueden expresarse completamente o podrían expresarse completamente y indicar todo lo que ellos piensan. Por ejemplo, ¿qué piensa usted de la marca A? Por ejemplo, Adidas, como estábamos diciendo antes, ¿cierto? Ellos pueden decir todo lo que ellos piensan. En cambio, si yo le pregunto en un formato de respuesta cerrada, yo le voy a dar distintas alternativas. ¿Usted cree que la marca es Adidas, inteligente, tecnológica, de buena calidad, cara, etcétera, etcétera? Pero va a quedar limitado a las personas, a las preguntas que yo haya hecho. En cambio, en la respuesta abierta, yo voy a poder obtener todo lo que la persona quiera decir. ¿Cuáles son las desventajas? Hay varias desventajas también que hay que considerar, ¿cierto? Una es, por ejemplo, la respuesta abierta, el encuestador puede tener, sobre todo cuando no son autoadministradas, puede influir un poco en lo que está respondiendo la persona, ¿cierto? Porque puede insinuar cosas, puede dar ideas de lo que le puede responder. Otro es que a las personas a veces no les gusta expresarse tanto o a veces no les gusta escribir tanto, sobre todo si el tema no les interesa o porque tienen características de personalidad que sean así. Entonces muchas veces uno hace preguntas abiertas y la gente pone dos palabras. Y entonces hay que conocer bien el tipo de personas que yo le estoy haciendo la encuesta y aplicando el cuestionario para ver si funciona o no. ¿Ya? Y el otro problema que existe después es que yo tengo para tabular o sea, para de alguna manera pescar todo lo que las personas dijeron en cada una de las distintos cuestionarios, registrar eso, ponerlo en una base de datos, interpretarlo, ¿cierto? Obviamente que es mucho trabajo. Entonces, en general tienen ese también es un costo adicional que tienen las respuestas abiertas. Por lo tanto, en general uno tiende a ver más, lo que no significa que siempre tenga que ser así. Pueden haber en algunos casos puede ser justificarse más lo de respuesta abierta, pero lo que tiende a pasar más es que se utilizan más formatos de respuesta cerrada con algunas preguntas de respuesta abierta normalmente como para tener un poco más de amplitud de información. Y dentro de la de respuesta cerrada, hay básicamente tres que son las más importantes, ¿cierto? Las dicotómicas, por decirlo sí o no, verdadero y falso. Las de selección múltiple, de clasificación verbal, ¿cierto? Que ustedes conocen normalmente por la prueba o por las encuestas que ustedes han contestado.
Y hay otras que son menos conocidas, pero también se utilizan, que son las de clasificación gráfica. Las ventajas ya las hemos mencionado un poco, son mucha rapidez, fácil de contestar, menor costo y tiempo. Puede decir fácil de contestar, entre comillas, fácil de contestar si las preguntas son relativamente bien escritas, si las alternativas son claras. Si no, obviamente que no son tan fáciles de contestar. Reducen el sesgo del encuestador porque básicamente el encuestador no puede participar. Siempre podría hacer algo, pero en general se reduce más o se reduce un poco comparado con los otros tipos de preguntas. Y las desventajas que hay que diseñar ¿cierto? Hay que dedicarle tiempo al cuestionario. Fíjense que es como lo inverso. En el caso de la respuesta abierta es más fácil hacer unas preguntas, pero es mucho más difícil después el registrarla y el recopilar la información e interpretarla. En el caso de la respuesta cerrada es más difícil y es más demoroso el diseñar las preguntas, ¿cierto? Y la parte de la tabulación, registro y interpretación, análisis, es mucho más sencilla, ¿cierto? O sea, hay que dedicarle tiempo, debemos evitar problemas que puedan existir en la redacción, al chequear bien las escalas que se están utilizando. Y el otro problema que tiene es, como dice en el último punto que está ahí, ¿cierto? Que hay una restricción en la opinión de los encuestados. Y porque, bueno, la gente tiene que contestar solamente las opciones que les dan. Y a lo mejor ninguna de esas es la que más les representan y están de alguna manera limitados a esto. Bueno, dentro de los que son de encuestas de formato de respuesta cerrada, ¿cierto? Dijimos que habían 3 grandes tipos, básicamente dicotómica, selección múltiple y clasificación gráfica. Bueno, dicotómicas son más sencillas, ustedes las conocen, masculino y femenino, sí o no, verdadero y falso, son escalas dicotómicas. También son escalas dicotómicas, hay que tener ojo con eso. Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, indique si es que esta marca tiene o no tiene este atributo. O cuando la gente marque todos los atributos que tiene una marca. Cuando ustedes marcan, ¿cierto? Básicamente lo que es una escala dicotómica, es sí o no. Puede tener la apariencia, porque hay varias alternativas, que es hacer selección múltiple, pero no es selección múltiple. Selección múltiple tiene que decir que tengo varias categorías para responder una sola pregunta. Entonces, bueno, les doy un ejemplo. Si es que yo les pregunto, ¿les gusta la marca Adidas? ¿Sí o no? Esa es una escala dicotómica. En cambio, yo les podría preguntar en una selección múltiple, ¿les gusta esta marca Adidas? Me gusta mucho, me gusta, más o menos, no me gusta para nada. Fíjense que ahí tienen una graduación. Y esa es una graduación de respuesta. Y hay varias categorías, ¿cierto? Varias como niveles del que me gusta o no me gusta una determinada marca. Y ese, en este caso, sería como de selección múltiple. Y una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en ese tipo de escala es cuántas categorías yo voy a utilizar. Lo recomendable, lo que se recomienda en la industria es que sean 7 más menos 2. O sea, ¿qué significa eso? 5, 7 o 9. Entre 5 y 9 categorías. Yo personalmente pienso que en el caso de Chile es mejor 5 o 7, 9 lo encuentro un poco exagerado porque la gente, bueno, son muchas variantes, mientras yo agregue más categorías es más difícil de contestar, ¿cierto? Entonces yo en general utilizo 5 o 7, 7 además tiene la ventaja que en algunos tipos de preguntas la gente conoce esa escala porque es la escala que ha utilizado en el colegio, ¿cierto? En la universidad, por lo tanto, en educación, por lo tanto es una escala conocida. Y la de 5 también es suficientemente amplia como para de alguna manera generar dispersión y que las personas puedan tener distintas opciones donde opinar. Si yo le doy 3, por ejemplo, va a haber mucha tendencia a utilizar la categoría del medio y por lo tanto se va a concentrar mucho la información. Entonces 5 es mejor porque la gente que estaba en el medio a lo mejor se reparte en la alternativa 2 o la 4 y permite tener un poco más de variabilidad dentro de lo que es la respuesta de los individuos. Recuerden que yo quiero tener varianza, no quiero que todo el mundo conteste exactamente lo mismo. Bueno, lo otro es si es balanceada o no balanceada. Balanceada significa que hay igual número de alternativas positivas que negativas, ¿cierto? Eso es balanceada, y no balanceada significa que hay más de una u otra. Vamos a ver algún ejemplo posterior.
Extensión de la descripción verbal se refiere a estas categorías con las que yo contesto. Pueden ser muy escuetas o pueden ser o sea, perdón, amplias, ¿cierto? Lo normal es que sea un descriptor que la gente entienda. Por ejemplo, esto que decía yo, me gusta mucho o me gusta poco, la gente lo entiende. Me gusta, ni me gusta ni me disgusta, me disgusta mucho. Fíjense que ahí tengo, esas son las etiquetas o las descripciones verbales, ¿ya? Lo de la numeración de las categorías, eso es una cosa importante, porque muchas veces ustedes ven que muchas encuestas o cuestionarios tienen solamente unos circulitos, unos cuadraditos donde uno tiene que marcar, por simplicidad, a veces porque se ve más bonito, etcétera. A veces, sobre todo cuando las escalas no son tan usadas o no tan conocidas, es recomendable que las categorías, que cada una de estas alternativas, ¿cierto?, tengan un número. ¿Por qué? Porque eso va a darle una pista al individuo, a las personas que contesten, ¿cierto?, que la distancia entre cada uno de estos puntitos o de estos circulitos es exactamente la misma. Y eso, como muchas de estas escalas son en la práctica ordinales, ¿cierto?, pero al ponerle en los números, vamos a darle una pista, como decía yo, que las distancias son las mismas y el supuesto de que estas se comportan como una escala de intervalo va a ser más factible de hacer. Bueno, lo otro son si son escalas forzadas o no forzadas. Escalas forzadas significa que yo tengo que contestar cualquiera de estas alternativas. Por ejemplo, o sea, me gusta, me disgusta, de 1 a 5, ¿cierto? Y no puedo contestar nada. Si yo a lo mejor nunca he ocupado la marca, por lo tanto no tengo idea, no sé si me gusta o me disgusta, lo correcto sería que tuviera, o sea, no lo correcto, pero mi pensar, ¿cierto?, es que no sé, ninguna de esas 5 alternativas me representa. Entonces podría, si es que uno no quiere forzar la respuesta, ¿cierto?, puede poner otros, o no aplicable, o no aplica, ¿cierto?, y para que la gente marque eso. Uno diría, está dado. Entonces, como que todas las encuestas deberían tener, o todas las preguntas deberían tener una opción otros, o no aplica, o algo así. El problema es que a veces yo quiero que la gente, entre comillas, se la juegue. Porque si yo le doy otros o no aplica, sobre todo cuando las preguntas son medias difíciles o complicadas, o la opinión no es tan clara, ¿cierto? O no me gustan las alternativas, pero yo creo que la gente responda a alguna de esas alternativas y le doy la opción de otras, la gente se va a ir por el otras y yo no voy a tener realmente lo que la gente piensa. Entonces hay que tener ojo, no siempre es tan bueno, ¿ya? Y por eso es que muchas veces los diseños de los cuestionarios más bien incluyen preguntas forzadas. Pero en algunos casos se justifica, sobre todo, por ejemplo, ¿qué marcas conoce usted? O de estas marcas, ¿cuáles conoce usted? Entonces yo marco Adidas, Nike, esta. O alguna otra, porque no le voy a poner 20 marcas, alguna otra, y ahí la persona puede, por ejemplo, indicar alguna otra que ellos conocen. Es un ejemplo de una buena aplicación que no sea forzada. Y lo otro es que hay a veces escalas comparativas, ¿cierto? Que básicamente, la mayoría son no comparativas, pero hay algunas que son comparativas. Compáreme, ¿cierto?, con la otra marca. Comparado con la marca que usted usa normalmente, este producto que acaba de probar, ¿es mejor? ¿Limpia más? ¿Limpia menos? Comparado con su marca ideal o comparado con su, no sé, con su película ideal, esta película que acaba de ver, ¿es igual, mejor, peor? ¿Cuánto? ¿Ya? Entonces esas son escalas comparativas. Y bueno, la clasificación gráfica son escalas que se utilizan, en vez de palabras, se utilizan simbolitos, así como estos emoticones, ¿cierto? Con las caritas felices o tristes, ¿cierto? Esas también a veces se utilizan en encuestas de satisfacción, en encuestas de evaluación. Para quienes, a veces, por ejemplo, se utilizan mucho para cuando yo quiero hacer estudios con niños o cuando quiero hacer estudios con enfermos, con personas que no pueden hablar o que les cuesta decir algo, ¿cierto? A veces se utilizan ese tipo de encuestas, o sea, preguntas con esas características. Aquí hay algunos ejemplos que veíamos anteriormente. Fíjense, la primera, todas estas son preguntas de intención de compra. Entonces, en la primera es una pregunta balanceada o equilibrada es lo mismo, con posición neutra, ¿cierto? La posición neutra es podría o no comprar. Es balanceada, porque si ustedes se fijan, sin duda compraría, probablemente compraría, son positivas. Podría o no comprar el punto medio, ¿cierto? Y después al otro lado tiene probablemente no compraría y sin duda no compraría. Es decir, tiene dos alternativas negativas y dos positivas. Esa es balanceada, pero con posición neutra.
La que sigue también es balanceada o equilibrada, ¿cierto? Pero sin posición neutra. Se elimina la alternativa intermedia de podría o no comprar. La tercera pregunta que está ahí, ¿cierto? Sería balanceada, no forzada. Fíjense que sigo teniendo dos alternativas positivas, sin duda compraría, probablemente compraría, y abajo las opuestas, pero la del medio, que normalmente a veces es en la posición neutra, en este caso, también podría ir el final, se cambió por otra que era no sabe, no contesta, para no forzar la respuesta, ¿ya? Fíjense que todas esas que están ahí a la izquierda, ¿cierto? Son balanceadas, y voy al lado derecho, ¿cierto? Tenemos un ejemplo acá abajo que es desbalanceada o desequilibrada, en que tengo sin duda compraría, que sería positivo, probablemente compraría, que sería positivo, podría no comprar, que sería como la posición neutra, y no compraría. O sea, en este caso tendría una sola alternativa negativa. En este caso está desbalanceada, cargada hacia lo positivo. ¿Cuándo se justifica esto? Cuando yo sé a priori que las personas, ¿cierto? van a estar más cargadas hacia el lado positivo. Si yo sé que las personas van a repetir la compra, si yo sé que en general tiene una evaluación positiva y la cantidad de personas que evalúa mal o que no compraría es más bien baja, ¿cierto? Entonces ahí a lo mejor se justifica el tenerlo más desbalanceado. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio de satisfacción del cliente no sé, del mejor hotel de Santiago, ¿cierto? Lo más probable, el más lujoso, etcétera, lo más probable es que la mayoría de la gente va a estar satisfecha, ¿cierto? Va a estar contenta con el servicio, si está evaluando la calidad de servicio. Entonces, lo más probable es que voy a tener más, voy a tratar de identificar quiénes creen que el servicio es excelente, quién es muy bueno, quién es bueno, y quiénes creen que el servicio está ahí nomás, ¿cierto? Y probablemente voy a tener solamente una categoría que es que la gente piensa que no es bueno, ¿ya? Bueno, la última que está acá abajo es una escala balanceada, pero de tipo gráfico. Fíjense que esta es una escala gráfica, porque las personas y continua, en este caso, porque las personas pueden marcar, aquí se corrió, podría no comprarlo, debería estar al medio, para que no se confundan, podría no comprarlo el punto medio. Entonces no lo compraría a la izquierda y lo compraría a la derecha, en este caso. Entonces las personas pueden marcar con una X o con un punto, ¿cierto?, con una raya, donde ellos se ubican. Entonces, si yo me ubico acá, en el extremo de lo compraría, significa que tengo el máximo o sea, tengo absoluta certeza que lo compraría. Si me pongo acá abajo en la izquierda, digamos, ¿cierto?, no lo compraría, y puedo graduar milimétricamente cada uno de estos puntos, ¿cierto? Entonces es una escala continua. Yo podría medir, de hecho así debería ser, con una regla, en el caso de que fuera una escala física hecha, una encuesta física hecha con papel, o si no, en el caso si fuera digital, bueno, ahí ocupo los píxeles o las diferencias que pueden existir ahí entre puntitos para medir qué es lo que contestó. Entonces, si alguien contestó acá, al extremo derecho, obviamente que es mucho más que alguien que contestó acá y mucho más que lo que contestó acá, y las distancias de ahí son métricas. Por lo tanto, esto es una escala de razón. Esta acá arriba, antes que se me escape y que nos cambiemos de diapositiva, ¿cierto? Están las escalas dicotómicas, que es compraría o no compraría. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahora, todas estas de acá, las otras, ¿cierto?, en general entregan más información que las dicotómicas. Entonces hay que tener ojo, en general, salvo razones muy específicas o categorías que sean muy obvias que son dicotómicas, no sé, hombre-mujer, por decirlo, ¿cierto? O niño, no niño, ¿cierto? Si esa es la categoría que me importa, a lo mejor se justifica hacerlo así. Pero lo interesante es cuando yo tengo escalas que son múltiples, con alternativas múltiples, esas siempre yo las puedo colapsar a dicotómicas. O sea, si yo tengo una de 10 categorías y tengo evaluaciones positivas por un lado y evaluaciones negativas, yo las 5 evaluaciones positivas las puedo juntar en si me gusta la marca. Y todas las evaluaciones negativas las puedo juntar en no me gusta la marca. Y la convierto en una dicotómica. En cambio, la dicotómica no puedo hacer lo mismo, no puedo convertirla en lo otro. Entonces, ojo con las dicotómicas, porque a veces ustedes y mucha gente les gusta hacerlas, pues son más fáciles, pero al final capturan menos información y después yo quiero hacer otros análisis y no me sirven, ¿ya?
Esta es de partida una escala categórica, por lo tanto para muchos de los estudios no se pueden calcular medias, no se pueden calcular, no se pueden utilizar para otros tipos de análisis, ¿ya? Dentro de los digamos, formatos de respuesta de alternativas múltiples, varias alternativas, hay algunos tipos que son conocidos, que es bueno que los miren, ¿cierto? Los ejemplos que voy a ver a continuación son de los más conocidos. Está el diferencial semántico, que si ustedes se fijan, a cada lado tienen como el opuesto, el antónimo, o sea, por ejemplo acá, vendedores amistosos, vendedores no amistosos, precios muy altos, precios muy bajos, y la gente tiene que marcar un valor dentro en esta grilla, en este caso una escala de 7 puntos, ¿cierto? Y esta es una escala de intervalos. Todas las que vamos a ver son de intervalos, se utiliza bastante. Esta es una escala Staple, y la que se me había pasado, perdón, por eso vuelvo atrás. La escala Likert, que probablemente es la que más se utiliza, en este caso está con completamente en desacuerdo, completamente de acuerdo. Muchas veces el completamente se reemplaza por muy. Esta es una escala muy utilizada. Fíjense que acá le hemos puesto los numeritos. A veces estas escalas vienen solamente con un círculo o un cuadrado. Como dije anteriormente, se recomienda que ponerle un número o un círculo con el número dentro, de modo de reflejarle a las personas de que esta escala, las diferencias entre puntos, digamos, entre alternativas son las mismas, ¿ya? Y normalmente lo que va a la izquierda son una afirmación con respecto a la marca o con respecto al producto, con respecto a la situación, y que las personas indiquen su grado de acuerdo o no con esa afirmación, ¿ya? Y esa es una de las escalas más utilizadas en estudios de mercado, tanto en castellano como en inglés, por cierto, y en otros idiomas similares. Y esta otra es una escala menos utilizada, pero que también puede ser relevante, por ejemplo, a diferencia de la diferencial semántico, yo pongo una categoría, o perdón, un nivel, ¿cierto? Porque en este caso bajo precio. Si la gente piensa que es correcto, lo pone hacia arriba, ¿cierto? Muy bajo precio 5, muy bajo precio, lo contrario, negativo, o sea, alto precio, menos 5. Buena selección, si creo que tiene muy buena selección, le pongo 5. Si creo que tiene no muy buena selección, le pondré menos 5, ¿ya? Esa también es otra escala. Normalmente tiene la ventaja que no tengo que poner dos alternativas opuestas, que a veces cuesta, ¿cierto? Solamente un concepto. Y tal como la mencioné anteriormente, cumple con las características de ser una escala de intervalos. Bueno, las últimas cosas que es importante considerar cuando uno está diseñando un cuestionario tiene que ver con la secuencia y las características físicas. Las características físicas, la verdad no voy a hablar tanto, pero ustedes entenderán que mientras más clara, mientras más bonita, mientras más atractiva sea cualquier pieza gráfica, el mail que me llegue, cualquier cuestionario que yo tenga que contestar, va a facilitar el que la gente me conteste. Y también a veces me va a disminuir los errores de respuesta, porque a veces, por ejemplo, un ejemplo muy simple, si la tipografía es muy pequeñita y yo le estoy haciendo una encuesta a personas más adultas o adultas mayores, ¿cierto? Que obviamente tienen algún problema con la visión, normalmente, puedo estar afectando la respuesta solamente porque no lo vieron, ¿cierto? O mucha gente va a decir, andando con los lentes, bueno, contestaré más o menos lo que pienso, ¿ah? Entonces, ojo con eso, que es un aspecto importante también de lo que son las características físicas. Ahora, con las encuestas online y digitales, se pueden hacer más cosas de estas. Ahí a veces hay que tener ojo con no pasarse de vuelta, ¿cierto? Porque a veces uno hace mucho preciosismo y hay mucho flash y transiciones, y a veces eso se mete y dificulta, ¿cierto?, la contestación. A veces incluso se extiende mucho el tiempo, etcétera. Hay que tener ojo con eso. Y la secuencia, aquí hay algunos digamos, tips que es importante que sean considerados, ¿cierto? Poner preguntas introductorias sencillas e interesantes al principio, que sean llamativas y que ayuden, que atraigan a las personas, que atraigan a los que están contestando, ¿cierto? Primero, preguntas más generales, por ejemplo, de la industria, de una marca, de los hábitos de consumo. Eso es mejor preguntar al principio. Las preguntas poco interesantes o difíciles, o sea, las que menos me importan o las difíciles, deberían ir al final.
tratar de pensar el orden lógico. Acuérdense que lo que yo les decía anteriormente, de repente uno escribe las preguntas y las pone directamente en el cuestionario y no hace un resecuenciamiento en función de que sea lógico, que considere estos tips anteriores y queda como un potpourri, un salpicado de preguntas que obviamente el que está contestando le va a llamar negativamente la atención. A veces, en algunos casos, cuando es más complicado, cuando yo tengo preguntas filtro, cuando tengo preguntas filtros dentro del cuestionario. O sea, si usted, por ejemplo, ha comprado la marca Adidas, ¿sigo? En los últimos 2 años, si es sí, vaya y tiene que ir a contestar estas otras preguntas. Si es no, vaya a estas otras preguntas. Y de ahí se juntan de nuevo. Entonces, ahí el cuestionario se pone un poco más complicado y ahí es necesario quizás hacer un diagrama de flujo, un diagrama para ver por dónde va a ir cada persona contestando, dependiendo si hay sí o no durante el transcurso de la contestación. Rápidamente también un esquema, sobre todo para el trabajo que algunos de ustedes están haciendo actualmente, que es un trabajo que normalmente pregunta sobre posicionamientos, pregunta sobre la categoría y sobre cómo la gente consume en esa categoría. Se les pide normalmente que evalúen el posicionamiento de las marcas, mapas perceptuales, ¿cierto? Y además se les pide que en algunos casos que segmenten o que se enfoquen o cómo resolver el problema con algún segmento o identificar un segmento objetivo. Bueno, ellos tienen como este problema 3A. Otros grupos, ¿cierto?, están más enfocados y problemas que ocurren en la vida real, no solamente por el trabajo que tienen que hacer en el curso, sino que en general, ¿cierto?, es que tengan que evaluar alguna política, alguna de las 4P. Por ejemplo, quiero cambiar la política de precios, quiero cambiar la promoción, quiero hacer una campaña nueva, a lo mejor quiero cambiar la distribución y quiero ir a la distribución online, ¿qué piensa la gente? Quiero sacar un nuevo producto. Bueno, en esos casos que estoy evaluando alguna política, ese es como el tema 3B. Entonces yo aquí ordené más o menos, ese sería un flujo lógico, ¿cierto?, de un cuestionario. Primero las preguntas generales, como decía yo, que sean atractivas. Alguna pregunta filtro, si es que hubiere, por ejemplo, edad. Usted tiene, sobre todo, por ejemplo, para la encuesta online. ¿Usted tiene más de 18 años, sí o no? Bueno, porque algunas categorías requieren eso, ¿cierto?, que sean mayores de 18 años, o tienen más de una edad determinada. Si no, ya no es necesario que conteste. Esas son las preguntas filtros iniciales. Después alguna pregunta general atractiva, como decía, sencilla y atractiva. Después viene el tema 1, impresiones de la categoría, ¿cierto? Ahí sí, impresiones, pero faltan ahí. Impresiones de la categoría, ¿cierto? General, cuáles son las marcas que usted conoce, cuánto va, cuánto consume, dónde lo compra, para qué lo usa, etcétera. Después, en términos muy generales, después asociaciones con respecto a las marcas, evaluación de las marcas, se podría hacer un orden, no estoy diciendo que sea siempre así, pero es un orden. Y acá en el medio, fíjense que acá en el medio, o sea, desde ahí, al final de la impresión de la categoría hasta acá, esta parte de acá son las importantes. Y aquí, antes de lo que aparece como descriptiva, deberían ir las preguntas o difíciles o las menos importantes. Y al final las menos importantes, que son las descriptivas. Por eso en general se recomienda que todas las preguntas, como para describir a la persona, salvo las que sean filtro, pero por ejemplo, dónde vive, qué edad tiene, u otras que no sean filtro, ¿cierto? Esas deberían ir al final. ¿Ya? Entonces, esta es una estructura que ustedes podrían seguir en términos generales. Obviamente que hay que adaptarla a cada una de las situaciones, pero por lo menos hay un cierto orden a seguir. Como decía anteriormente, uno de los últimos puntos, cuando uno diseña un cuestionario, supongamos que ya lo tenemos hecho, lo tenemos establecido, está bonito, lo hemos probado, si es que en internet hemos chequeado que la secuencia funcione bien, que uno pueda devolverse en los casos que así se requiera, etcétera. Una de las cosas más importantes es hacer una pretest, una preprueba, ¿cierto? Pretestear. Siempre recomendable un pretesteo, ojalá con una muestra mayor de 30 personas que represente a la población, ¿cierto? Y usar esa información que ustedes van a obtener de ese pretesteo para mejorar el cuestionario, si es que hay algunas preguntas que están funcionando mal, a lo mejor se entendieron mal, a lo mejor hay muchas no respuestas en algunas preguntas, o después de una pregunta la gente ya no empieza a responder, o muchas se concentran en una sola respuesta de manera rara, ¿cierto? Son distintas cosas que uno puede chequear en una preprueba o pretest que me va a ayudar
a mejorar mi cuestionario, ¿cierto? En algunos casos incluso puede llegarse a eliminar preguntas innecesarias, o sea, preguntas que en realidad uno dice, bueno, al revisarla de nuevo, ¿para qué? O incluso la gente, cuando uno hace una preprueba o un pretest, incluso uno le puede poner unas preguntas al final, comentarios, qué le gustaría mejorar o qué cosas no están claras, etcétera. Y ahí a lo mejor, o a veces te pueden decir, oye, me preguntaste 3 veces por lo mismo, ¿para qué? Y a lo mejor es justificado y se puede eliminar. Y a veces también uno se da cuenta que a lo mejor hay algunas cosas que faltaron porque en alguna pregunta abierta o en alguna pregunta que yo tenía, mucha gente respondió alguna cosa que yo no tenía dentro del formato de respuesta cerrada. Entonces, eso también me puede ayudar a mejorar el cuestionario. Entonces, algunas cosas recetas o tips finales respecto de qué puedo hacer yo para disminuir los errores de no respuesta y los errores de respuesta. Recuerden que partimos con esa idea. Cuestionarios relativamente cortos, solamente preguntas necesarias. Cuando dice relativamente corto hay que tener ojo, porque alguna gente piensa que relativamente cortos son 10 preguntas, 8 preguntas. No, relativamente cortos son 30 preguntas, 40 preguntas. ¿No? Largos son sobre 60, sobre 70 preguntas, o más de media hora. Corto, relativamente corto, entre 15 a 20 minutos, en algunos casos, ¿ah? Para una encuesta como la que estábamos viendo anteriormente, que cubre marca, que cubre comportamiento de compra y que evalúa o no alguna política de marketing. Para ese tipo de casos estamos hablando de 15, 20, 25 minutos. Unas 30 preguntas, 35 preguntas, más o menos, ¿no? Reitero, estas son recomendaciones generales, no lo tomen como que todas tienen que ser así, va a depender del objetivo del estudio. Obviamente que van a haber algunos estudios que van a requerir a lo mejor 80 preguntas, 100 preguntas y otros que a lo mejor basta con 10, pero estoy diciendo para uno similar a lo que estábamos viendo. Para disminuir errores, cuestiones relativamente cortos, evitar preguntas complejas al principio o personales, si es que son necesarias, estrictamente necesarias, ponerlas más bien hacia el final. Al final, poner todo lo no importante o todo lo descriptivo que yo no requiera. Incentivar la colaboración, ¿cierto? Eso va a ayudar. Si usted termina la encuesta, va a participar en un sorteo, o va a recibir algo, o le vamos a dar un premio, o le vamos a dar un regalito. Eso siempre va a ayudar a que la gente termine o trate de terminarla de responder. Ahora, como yo les decía anteriormente, existe un sistema que hay que tener ojo, tiene cosas buenas y malas, que hay algunos servicios, Amazon por ejemplo, y otros, que están ofreciendo que uno pueda pagar para que la gente le responda. Entonces ellos tienen como unos paneles de gente o unos grupos de gente que están ahí todo el tiempo respondiendo encuestas, distintas encuestas. Son consumidores como cualquiera de nosotros que se puede registrar ahí, y por cada encuesta, ¿cierto?, te pagan algo. Entonces esa persona está ahí, no sé, jugando, viendo televisión o algo, y de repente le llega, ¿quiere participar en esta encuesta? El que está haciéndola le paga $1 si lo contesta. Ya, ¿cuánto se demora? Estimado 10 minutos. Ya, ok. Y contesta la encuesta. Y después le llega así y pasan, entonces en una hora hacen $6, $7 o un poco más. Y en el día se pueden hacer $50, $60, no digo que, no, a veces más, ¿cierto? Y alguna gente lo responde. Y ese es otro servicio que a veces existe. Ojo con eso porque es una buena alternativa para considerar, pero también a veces las personas que contestan las muestras no son de las mejores. Y para disminuir los errores de respuesta, bueno, algo hemos mencionado, mientras más clara la redacción, mientras más claras sean las preguntas, mejor. Evitar las preguntas dobles, ¿cierto? Como dice acá, palabras claras y sencillas. Evite preguntas que sugieren la respuesta. Evite estimaciones, o sea, preguntas que de alguna manera le dicen, ¿cuántas veces usted ha ido al cine en el último año? No sé, 3, 2, 1. Sobre todo cuando la estimación se refiere a algo medio complejo. A lo mejor si tú le preguntas a alguien cuántas veces ha ido usted al cine en este año, o en 2 meses, o la última semana, es mucho más sencillo cuando el tiempo es más acotado. Cuando yo le pido los últimos 5 años, probablemente va a tener mucho error, ¿cierto? Cuando si le pregunto el último mes, voy a tener menos error, ¿ya?
Entonces, a eso se refiere con estimaciones. Las estimaciones son más malas y producen más error de respuesta mientras más amplias son esas estimaciones, mientras se refieren hacia el pasado, ¿cierto? Entonces, eso también hay que considerarlo. Lo otro, las preguntas dobles, cuando típica pregunta, ¿qué opina usted de la marca, o al revés, ¿usted cree que la marca Adidas es interesante y atractiva? ¿Me están preguntando por interesante o me están preguntando por atractiva? O, ¿qué opina? ¿Usted cree que la marca Adidas es tecnológica y familiar? Entonces, esas son preguntas dobles. Si me interesa saber si las dos cosas, si es tecnológica y además quiero saber si la gente la considera como familiar, esas deberían ir como preguntas separadas. Porque si no, la gente cuando responden no sé cuál de las dos alternativas efectivamente está respondiendo. Considera el contexto, considera el marco de referencia, considera el tipo de consumidor que es. Por ejemplo, obviamente que un chico de 15 años que está comprando un producto, una zapatilla, no es lo mismo que un ejecutivo de 55 que va a correr la maratón, por ejemplo. Son contextos diferentes y eso también hay que considerarlo a la hora de diseñar las preguntas y para el lenguaje también. ¿Ah? Bueno, y en algunos casos se sugiere también, ¿cierto? Se sugiere a veces cambiar un poco el orden de las preguntas para una parte de la muestra, de modo de evitar a veces un poquito de sesgo de orden. A veces las preguntas anteriores, como uno haya respondido, puede inducir las respuestas posteriores. Entonces, para evitar eso un poco, a veces se sugiere, sobre todo para los cuestionarios que son más científicos, ¿cierto? O más rigurosos, se sugiere esto. A veces uno no tiene el lujo de poder hacerlo, pero si uno puede, es otra medida que puede ayudar a disminuir los errores de respuesta. Bueno, para terminar, acá les dejo un par de ejemplos, ¿cierto? Este es un ejemplo de un estudio de una revista, ahí están los objetivos. Entonces, acuérdense que siempre tiene que estar vinculado a la encuesta a los objetivos. La pueden mirar con mayor detalle, ¿cierto? Pueden parar el video y mirar los objetivos. Y después, a partir de estos objetivos, aparecen las distintas páginas de esta encuesta, ¿cierto? Entonces, hay una introducción, ciertos antecedentes. Primero hay una parte cualitativa, después hay una parte que es más bien una encuesta, y aquí hay ese es un ejemplo, ¿cierto?, de estudio, ¿ya? Ahora en este otro ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? Acá tenemos el diseño de la encuesta. En este caso es un estudio base o estudio de detergente, que estudio base, creo que lo expliqué anteriormente, pero un estudio base es un estudio que normalmente hacen las empresas de investigación de mercado y que se las venden a todas las marcas que participan dentro de la categoría, ¿ya? Entonces, en ese sentido por eso se llaman base, porque es de la categoría, y preguntan respecto a las marcas, respecto al consumo, etcétera, ¿ya? O sea, aquí hay un ejemplo de un estudio base típico, en este caso la categoría de detergente. Acá, por ejemplo, se pregunta respecto a las distintas marcas, cuáles marcas recuerda, ¿cierto? Después aparecen los hábitos de uso de las distintas, en este caso de la categoría y las marcas. Después aparecen hábitos de compra, hábitos de uso primero, separado de hábitos de compra, fíjense. Beneficios y ocasiones de uso también. Imagen y posicionamiento de las marcas. Este es un ejemplo que sacamos de un libro de investigación de mercado. Ahí está la fuente, ¿cierto? De hecho, creo que está por internet, así que lo pueden chequear. Es un buen ejemplo, por eso lo estamos utilizando. Y bueno, es parecido, de alguna manera no es igual, pero es parecido a algunas de las cosas que ustedes están haciendo para el estudio de su trabajo. El ejercicio que tuvieron que hacer, ya lo hicieron, ¿cierto? Que es de alguna manera elaborar un borrador de un cuestionario para su trabajo. Bueno, eso es, recuerden que siempre es muy importante que el cuestionario, ¿cierto?, esté vinculado a los objetivos de investigación. Normalmente hay una parte cualitativa primero, normalmente, o exploratoria, ¿cierto? Y después hay este estudio a través de una encuesta. Y este tiene que estar vinculado a los objetivos y por lo tanto a las necesidades de información que tiene la empresa o el mandante.
Bueno, eso es diseño de cuestionarios.